Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión una respuesta desde mi óptica, de mi perspectiva, como teólogo católico a un súper apologista, como le llamo yo, un apologista de las redes sociales, que no estoy autorizado a decir su nombre, que hizo una serie de precisiones muy respetables sobre un tema que estoy tratando yo, que ha sido un poco polémico, que ha sido el tema sobre la maternidad de María, desde su punto de vista, pues todo lo que conllevó, no solamente en la parte profética, en lo que es los planes de Dios, sino también lo que es desde el mismo punto de vista de una mujer consagrada a Dios, escogida de antemano, predestinada para ser la madre del Salvador y el Mesías de la humanidad. Y mi premisa es que es mi posición personal, es de que María fue libre de pecado, pero no fue libre de dolor. Y cuando hablo de dolor, no lo estoy haciendo en relación directa a su inmaculada concepción, de que por ser la nueva Eva no tenía pecado, sino en el sentido místico de decir de que ella estaba unida al dolor de su hijo en todo lo que fue la redención del género humano. Y eso se trata porque, pues, como es un tema más de católicos, he recibido muchas críticas y algunas observaciones negativas de personas que no han podido entender bien lo que se está transmitiendo en esta misma serie, sobre todo que es resaltando a María en ese papel tan importante como madre, como esclava, como la sierva, como la obediente, ante los mismos designios de Dios Padre. Este super apologista que yo lo llamo, él decía de que hablaba de un teólogo, pues sin decir mi nombre, pues que está dando esta serie de opiniones, que él decía que algo que decirse María tuvo un olor durante el parto, pues que eso no hace parte del dogma de su virginidad perpetua, pero él decía que tampoco se podía imponer, y yo nunca he impuesto eso. Yo simplemente, desde el primer video que he hecho, que ante todo saben mis amigos que siguen esta serie, que yo lo que quiero hacer es una meditación sobre todo la palabra de Dios, es simplemente tener esa misma posición, que hay libertad, que lo he recalcado muchas veces, porque han habido varios apologistas y pues ustedes ya se han dado cuenta de que algunos también han dado su opinión, sobre todo tocando a los padres de la iglesia, y que dicen la gran mayoría de ellos, casi unánimemente, que María no tuvo dolor durante el parto, pero de todas maneras eso no hace parte, porque yo nunca he negado y siempre lo he especificado, de que María perdió su virginidad en el parto, porque eso es un dogma de la Iglesia Católica. Tampoco he dicho que María es una mujer cualquiera, tampoco yo he venido aclarando esta misma serie de cosas, y también este super apologista decía que yo hablaba solamente de la virginidad de María, solamente haciendo alusión al plano moral, pero sin descartar lo físico. Y yo estoy hablando de una virginidad de María en el parto, después del parto, de una manera integral, que es lo que quiero pues analizar con mis amigos que me siguen, amigos católicos y evangélicos. Lo primero que quiero aclararle, porque este señor apologista decía eso, que eso, esa es una cuestión personal, pero él, a diferencia de eso, él empieza su discurso, empieza su exhortación diciendo ya no opcionalmente, sino como si fuera algo pues también ya una verdad absoluta, de que María se había consagrado virginalmente a Dios. Antes pues de recibir el anuncio del ángel, y eso no hace parte, eso no es parte ni siquiera de la misma exégesis bíblica, porque cuando decía este señor apologista y lo daba como si fuera una verdad de fe, pues ya que no hay forma de discutir, que cuando el ángel se le aparece a María, pues ella dice no conozco varón alguno. Él decía que esa era la razón, o ese era el argumento para decir de que María ya había sido consagrado, que ella misma se había hecho un voto virginal a María, y lo cual no tiene ninguna razón, sobre todo de la exégesis bíblica, que es la ciencia que da la interpretación del texto bíblico. Antes de empezar con este estudio, aclarando algunos de esos términos que hacía este señor super apologista, vamos a citar, estoy empezando estos videos con el magisterio eclesiástico para que no quede dudas sobre la recta doctrina que yo estoy llevando, porque no me estoy desviando. Por eso lo quiero hacer del Concilio Vaticano II, documentos conclusivos en la constitución dogmática que llama la Lumen Gentium, la primera constitución que da el Concilio Vaticano II.
En el numeral 55 dice una relación muy importante, esos son los padres del concilio, o sea, las máximas autoridades. Estamos hablando de los episcopos en reunión con el Papa que definieron estas cuestiones, sobre todo de María. Y veamos muy bien, pongámosle cuidado, lo que nos dice función de la bienaventurada Virgen en la economía de la salvación, la madre del Mesías en el Antiguo Testamento, y cita el numeral 55 para que lo puedan buscar. Dice así la voz oficial de la Iglesia Católica: los libros sagrados del Antiguo y el Nuevo Testamento y la venerable tradición, o sea, las dos ramas de la Iglesia Católica, donde saca pues toda su doctrina, manifiestan en forma cada vez más clara el oficio de la Madre del Salvador en la economía de la salvación, y por así decirlo, lo muestra ante los ojos. Los libros del Antiguo Testamento describen la historia de la salvación, en la cual se prepara paso a paso el advenimiento de Cristo al mundo, o sea, de su Hijo Jesucristo. Estos primeros documentos, tal como son leídos en la iglesia y entendidos a la luz de una ulterior y más plena revelación, iluminada poco a poco y de forma cada vez más clara, la figura de la mujer de la madre del Redentor, que podríamos llamarla, como le decía San Efrén, la nueva Eva. Ella es esbozada proféticamente bajo esta luz en la promesa de victoria sobre la serpiente, o sea, el protoevangelio que hice mucha alusión en el anterior video. Nosotros decimos que en Génesis 3:15 está presagiada María con su hijo, y aquí hacen alusión. Por eso es de la misma visión católica, pongan mucho cuidado. Ella es esbozada proféticamente bajo esta luz en la promesa de victoria sobre la serpiente, que es el mismo demonio, hecha a nuestros primeros padres caídos en el pecado, o sea, tanto Adán como Eva. Y da como referencia solamente Génesis 3:15, que lo expliqué en el video pasado. Ahora sigue diciendo, así también ella es la virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel. Pero mire bien que ya el versículo siguiente, que es el versículo 16 del libro del Génesis, donde dice ya el castigo que Dios le da a la primera mujer, donde dice parirás con dolor darás a luz sus hijos. Los apologistas, algunos dicen que entonces eso no cobija a María porque María no tenía pecado. Pero si vamos a mirar, a ver, desde el mismo magisterio eclesiástico que estoy citando yo, aquí está, el Concilio Vaticano II, solo toma como referencia lo que yo dije anteriormente y también lo expliqué de esta Biblia católica, la principal Biblia de estudio católica, la Biblia de Jerusalén, pero el versículo 16, donde dice, y lo vamos a leer, de acuerdo a lo que estamos haciendo acotación con el mismo Concilio Vaticano II, vemos bien que solamente en la voz oficial de la Iglesia Católica, Constitución dogmática Lumen Gentium, solamente hace mención a lo que aparece acá: enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú el calcañar. Eso es lo que estamos hablando con el Concilio Vaticano II. Pero lo que sigue a continuación no cobija ni proféticamente, ni exegéticamente, ni de acuerdo al magisterio de la Constitución dogmática Lumen Gentium a María en el parto, porque dice, a la mujer le dijo, tanto haré tu fatiga cuanto sea tu embarazo, con dolor parirás a los hijos. Entonces eso es lo que estamos aquí analizando, un dolor por amor, un dolor de una madre unida a su hijo en este misterio de lo que era la salvación. Por eso dice acá otra vez el Concilio Vaticano II, ella es esbozada proféticamente bajo esta luz en la promesa de la victoria sobre la serpiente, hecha a nuestros primeros padres caídos en el pecado, y solamente da como referencia Génesis 3:15. Así también ella es la virgen que concebirá y dará a su hijo cuyo nombre será Emmanuel. Y aquí vienen otras citas bíblicas del Antiguo Testamento, pero que no tienen nada que ver con el tema en cuestión, que yo ya las he citado también y que son muy conocidas, que son Isaías 7:14, Miqueas 5:2-3, y ya en el Nuevo Testamento el cumplimiento en Mateo capítulo 1, verso del 22 al 23. Ella sobresale entre los humildes y pobres del Señor, o sea, en la sociedad judía, que confiaban, esperaban y recibían de él la salvación. En fin, en ella exalza, hija de Sión, tras largas esperas en la promesa, se cumple en la plenitud de los tiempos, como explicamos en Gálatas 4:4, y se inaugura la nueva economía, o sea, la nueva economía de la salvación, un nuevo pacto, una nueva alianza. Cuando el Hijo de Dios asumió de ella, ¿qué? Su naturaleza humana, carne y sangre que le vienen de María, en estado también de inocencia, en estado de estar libre de culpa, eso también lo expliqué, la Inmaculada Concepción, ese dogma lo expliqué en el video pasado, pero no dice el dogma
ni de la Inmaculada Concepción, ni de la maternidad divina, ni de la virginidad perpetua, que María haya sido exenta de dolor. Y es lo que estamos mirando acá. Y que proféticamente solo acá los padres del concilio toman como referencia la cita de Génesis 3:15. Por eso termina este numeral 55, donde dice: en la plenitud de los tiempos se inaugura la nueva economía cuando el Hijo de Dios asumió ella su naturaleza humana para librar al hombre del pecado mediante los misterios de su humanidad. O sea, y también lo explicamos, Jesucristo también, desde el mismo momento que nace, ¿no?, libre de pecado, pero también no libre de dolor, y por eso veíamos todas las profecías mesiánicas que aparecen en el Salmo 22, en Isaías 53 y también en 1 Timoteo 2, del 5 en adelante, sobre lo que es pues Jesucristo como hombre que nos redime, y por medio de dolor, por medio de sufrimiento, porque eso se ve también reflejado de una manera plena en lo que él vivió en carne propia en la cruz del Calvario. Ahora, vamos entonces a mirar lo que decía este superapologista, de que si realmente María, decía él, pero lo va a entender como si eso fuera ya una verdad revelada por la Iglesia Católica, de que María había hecho un voto virginal antes del anuncio del ángel. Y vamos a mirar a ver que exegéticamente eso no tiene ningún peso, y lo estamos haciendo como siempre, estos estudios que es de meditación de la Biblia Católica de Jerusalén, la quinta edición de la editorial de Scribner. Es una Biblia de estudio católica de las principales. Cuando nosotros vamos aquí al pasaje en cuestión de Lucas capítulo 1, verso del 26 al 27, quiero que pongamos mucho cuidado lo que nos dice el evangelista Lucas sobre lo que es el anuncio, porque hay algunos datos muy importantes. Eso nos sirve también para discernir un poco o para mirar de qué manera se tiene que hacer un estudio de Biblia, que es muy fácil, simplemente, como digo yo, simplemente primero pedir la iluminación del Espíritu Santo, después hacer una disertación y colocarle lógica al texto. Dice así en el capítulo 1, verso, lo vamos a hacer del 26 al 27, dice el cronista y evangelista Lucas: al sexto mes del embarazo de su prima Isabel, envió Dios al ángel Gabriel. Primero nos dice a quién envía Dios: a un ángel, se llama Gabriel. ¿A dónde? A un pueblo de Galilea, en el norte pues de Israel, llamado Nazaret, una pequeña aldea, una comarca. Aquí nos dice a una virgen. Sabemos, una virgen nos da a entender una mujer judía entre 14 o 16 años, pero aquí hay algo muy importante, porque nos dice que esa virgen está en condición de virginal, en una condición virginal. ¿Pero por qué razón? Porque hasta ese momento dice estaba desposada. Aquí vamos a mirar algo muy importante, ese término. Vamos a definir lo que significa el término desposada, con un hombre llamado José. O sea, nos dice, lo único que nos dice es que era virgen porque estaba desposada, o sea, estaba comprometida con un hombre llamado José, y nos da una característica: que este José era de la casa de David, de donde venían los monarcas. También acordemos la profecía de que sería el hijo de David. Y nos dice también, la virgen, nos dice también el mismo evangelista Lucas, se llamaba María. Eso es lo más importante, que nos dice así resumidamente ese mismo panorama anterior a lo que va a ser el anuncio. Nos dice que es en Israel, es una mujer judía entre 15 y 16 años, en Galilea, en Nazaret, de condición humilde, una aldeana, y lo más importante, que aunque estaba virgen, pero estaba comprometida. Aquí mismo lo dice, y el término que utiliza la Biblia Católica de Jerusalén es que estaba desposada con un hombre llamado José. Si vamos también a mirar, porque cuando uno hace un estudio de Biblia, cualquier persona que quiera hacer una disertación bíblica tiene que hacerlo de varios textos, analizar ese mismo contexto histórico, cultural, religioso. Un texto nos lleva a otro texto. Por eso mismo, cuando vemos también en otro evangelio que también nos habla sobre este mismo panorama, que es el evangelio ya de Mateo, pero esto ya son 3 meses después de ese anuncio, porque acordemos que cuando María recibe el anuncio, ella viaja inmediatamente después, baja a Judea, a la ciudad de Ain Carén, donde su prima Isabel, la madre de Juan el Bautista, y después de que tiene su alumbramiento, nos dice que después de eso, no nos dice si también estuvo con ella durante el periodo de la dieta o algo así, pero lo importante, el caso es que después de eso, María regresa otra vez a Nazaret, y aquí vamos a mirar a ver cómo interviene o de qué manera José, su comprometido, reacciona ante esta situación. Y es por eso que aquí podemos desquebrajar por lo menos esa premisa, porque no podemos ir más allá de lo que está
debidamente revelado de que entonces de que María y José habían hecho unos votos virginales, porque eso no aparece en el texto, eso son solamente puras especulaciones, porque lo que dice la palabra de Dios como fuente de revelación divina es ya en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, lo vamos a ver del verso 18 al 20, dice lo siguiente, dice así: José asume la paternidad legal de Jesús. El origen de Jesucristo, otra vez, mire bien, fue de la siguiente manera. Su madre, sabemos que llamaba María, porque ella acepta el fiat del ángel, ya sabemos que llamaba María, estaba, aquí aparece lo mismo, estaba desposada, otra vez, estaba desposada con José. Pero antes de empezar a estar juntos, ahora vamos a explicar eso, se encontró encinta por obra de quién, de algún hombre, no, por obra del Espíritu Santo, que es lo que más hay que resaltar en lo que es el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la maternidad divina de María, ambos van intrínsecamente ligados, y el dogma de la virginidad perpetua, porque todo es por obra del Espíritu Santo en el plan de Dios. Pero ¿cómo reacciona José? Si José hubiera hecho también un voto con su esposa María, que eso no nos lo dice, ¿por qué reacciona José a cuando él se encuentra con su mujer ya embarazada? Dice su marido, aquí aparece el término marido, José, que era justo, y aquí el término justo es dicadios, da a entender que era un hombre justo, recto, santo, observante o cumplidor de la ley mosaica, porque todo eso es el mismo panorama. O sea, cómo reaccionaba un hombre que estaba comprometido o estaba desposado con una mujer y que se da cuenta que su mujer, porque él no lo sabe, resulta embarazada. ¿Cómo reacciona José? Pero nos dice que su característica, que era hijo de David y que era justo, pero no quería, él se da cuenta que está embarazada, pero no quería que infamarla, o sea, desprestigiarla públicamente, ¿ve? Y resolvió ese mismo compromiso nupcial que tenía, repudiarla en privado. Y aquí es importante porque nos dice, bueno, qué era lo que pensaba hacer José, no de una manera apresurada, no de una manera afanosa, no de una manera machista como era la gran mayoría de pensamientos de los judíos de aquel entonces, pero se da cuenta que su mujer que está comprometida en matrimonio está embarazada y él, para no difamarla, para no calumniarla públicamente, sí quería él ya disolver ese compromiso matrimonial. Ahora, aquí es interesante porque vamos a mirar primero los términos. El término desposada, en el griego koiné, en que se escribió el Nuevo Testamento, es menesteu. Menesteu quiere decir comprometida o cónyuge. ¿Ve? Eso también es importante. O sea, desposada porque estaba comprometida, ¿no? Menesteu. Y vamos a mirar a ver cómo eran los compromisos nupciales en esa misma cultura judía, porque para hacer un estudio de Biblia, si nosotros no conocemos la cultura, si no conocemos la forma como se vivía en aquel entonces, cómo se vivía socialmente, familiarmente, desde el punto de vista también de las mismas leyes judías, de la misma idiosincrasia, ¿ve? Es interesante eso porque si no no vamos a tener un panorama más amplio de lo que estamos narrando aquí a continuación. Lo vamos a hacer de mi libro que se llama Libro Verdad de la Fe Católica. Es un libro personal de teología y todas esas cosas. Aquí yo tengo de todo mi estudio donde hablo del noviazgo en la cultura judía en relación a José María. El noviazgo o el mismo pues desposales, como aparece en el término griego menesteu, también recibe otro nombre que en hebreo también, en el hebreo antiguo se llamaba kiddushin. Vamos a ver qué significaba kiddushin. Era el compromiso previo antes del matrimonio. Eso fue lo que sucedió cuando María recibe el anuncio del ángel, lo vimos también, y cuando también José en sueños también recibe otro anuncio, que habían pasado más o menos unos 3 o 4 meses. Este era hecho con un juramento entre los contrayentes, en este caso, María unos 15 años y José tendría unos 22, 23 años, ante 2 testigos, acompañados de parientes y amigos, con el pleno conocimiento de la prometida, en este caso María, excepto en el caso de una menor de 12 años. En el contrato quedaba registrado el nombre de los enamorados, eventuales condiciones y la fórmula de los esponsales, que es lo que estamos mirando. Eventuales condiciones eventuales condiciones como la aceptación de un documento, de eso mismo se hablaba, que la mujer quedaba comprometida. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando acá? De que José no quería repudiarla públicamente, sino que, como dice acá, tenía planeado repudiarla, ¿ve? En privado.
Así que tenía planeado que ese mismo compromiso nupcial, pues romperlo o no, pues llevarlo a término fin. Sigue diciendo, además el novio ofrecía al padre de la novia o al tutor, en este caso pues la tradición nos dice que los padres de María se llamaban Joaquín y Ana, eso hace parte pues, de los evangelios apócrifos, pero llegado el caso que lo que iba a haber hecho José, al tutor o al padre de la novia, si esta era huérfana, le daba que un anillo, un collar o otro regalo para ella en señal de gratitud y de predilección. Dicho pacto era reconocido como, nótese bien lo que dice de acuerdo a la ley judía, era reconocido como un matrimonio legal. Por eso es que dice en el Evangelio de Mateo que cuando el ángel le dice, no temas recibir a María, tu esposa, pero nos aclara que están en la época de los desponsales, en la época del noviazgo, en la época del compromiso previo al matrimonio en sí. Los novios tenían plazo de un año y eso fue lo que sucedió en ese tiempo de la anunciación de el sueño de José, había un año para empezar a vivir juntos. O sea, por eso es que María le dice al ángel, no conozco varón alguno, porque aunque estaba comprometida en ese lapso de tiempo, no estaban todavía viviendo juntos. La futura esposa conservaba hasta el día de la boda el calificativo de virgen. Por eso es lo que decíamos cuando el ángel le dice que fue a Nazaret, a la aldea en Galilea, a una virgen que estaba desposada con un hombre llamado José y el nombre de la Virgen era María. Mire bien que es importante conocer estos datos históricos, culturales, de lo que era también la misma ley mosaica para poder entender mejor el texto y así también sacar toda duda o todas cuestiones que son meramente especulativas, como la que dijo este superapologista que María había hecho un voto virginal. Si durante el transcurso del noviazgo nació un hijo, que era lo que estaba viendo José en su mujer, en su prometida, era considerado como legítimo. O sea, si los novios pues tuvieron algún desliz y tuvieron una relación previa al matrimonio, una relación sexual antes del matrimonio, y esta mujer que embarazada era considerada como legítimo porque ya había un compromiso. Este tiempo también era empleado en los preparativos de la nueva casa y en el mobiliario de la familia, pero el marido no estaba obligado a mantener a su prometida, solamente había dado un dote por ella. El convenio era tan serio que si finalmente no se producía el enlace, como era lo que estaba pensando José, porque el novio cambiaba de idea o alguna otra razón de peso, en este caso el embarazo de María, que él no sabía qué era lo que estaba pasando, la joven tenía que obtener un certificado de divorcio, que era un libelo, un documento, para poder casarse con otra persona. Si no, quedaba completamente marginada y quedaba completamente pues en una condición social de segunda clase que ya ningún hombre se fijaría en ella. De hecho, si el novio de una mujer comprometida moría antes de la boda, a ella se le consideraba como viuda. Los novios se veían muy poco y se comunicaban por medio de un amigo del futuro esposo. En el tiempo señalado para la boda, el esposo y eso esto es muy interesante porque esta es una de las parábolas de Jesucristo, de las 10 vírgenes. Aquí tiene mucha relación ya lo que es el matrimonio, aunque no lo especifica realmente en José y María, solamente lo que estamos hablando de lo que fueran los esponsales. Pero cómo llegó a haber sido lo mismo también de las bodas en Cana, para que veamos todo ese mismo ambiente. En el tiempo señalado para la boda, el esposo hacia el atardecer debía ir acompañado de 10 jóvenes a casa de la esposa y ella lo esperaba rodeado de 10 vírgenes, por eso la parábola de las 10 vírgenes. Apenas lo veía de lejos, encendían las lámparas, se formaba un cortejo, en este caso un cortejo nupcial, con el sonido de las flautas y los tambores en señal de alegría, en señal de regocijo ante esta nueva boda, hasta la casa del esposo, donde se hacía la gran fiesta nupcial, como aparece en Mateo 25, del 1 al 12. Con esta ceremonia, el matrimonio era constituido ya válidamente bajo la ley de Moisés. Para esta celebración también participaban los familiares, los amigos de la pareja. Eso es importante desde el punto de vista cultural y religioso, que fue lo que pasó en este mismo escenario en que estamos hablando, en que José se da cuenta que su futura esposa, y María guarda silencio porque era una esclava, por eso es que Dios interviene otra vez y por un ángel le anuncia que no tema recibir a María. Ahora, ¿por qué era tan importante también esta cuestión que estamos aquí hablando? Porque veamos también lo que significaba también el divorcio y el adulterio, que era lo que estaba en ese momento
en la mente de José, pero como era un hombre justo, no, no se quiso adelantar a los hechos. Primero que todo, y es importante mirar a ver sobre lo que era también la misma pureza de las mujeres judías en aquel entonces, nosotros lo podemos mirar, lo que dice el mismo libro de los Hebreos, y vemos que el mismo libro de los Hebreos, como su nombre lo indica, en el Nuevo Testamento tiene una relación muy directa con todo lo que es el judaísmo antiguo. Por eso es importante aclarar, conocer, hacer un discernimiento de una manera calmada y sobre todo también bíblicamente todos estos temas para darle, como digo yo, una profundidad y una verdadera exégesis de lo que está pasando, que los quieren narrar el escritor sagrado. Si nosotros vamos a ver el libro de los Hebreos en el capítulo 13, verso 4, dice una cuestión muy importante, que era lo que posiblemente José se está imaginando cuando ve a su prometida embarazada. Dice así la palabra de Dios en el versículo 4: tened todos un gran respeto al matrimonio y conservar sin mancha el lecho conyugal, pues Dios juzgará a los fornicarios y adulterios. O sea, entonces José estaba pensando que María había manchado ese compromiso, que era su comprometida, pero al ver embarazada, él sabía que él no la había tocado porque era un hombre justo. Él estaba esperando hasta el último momento en que se cumpliera todo ese mismo ciclo para poder pues hacer esa misma ceremonia, porque ese era el propósito inicial de toda mujer judía. Un voto virginal para la época del judaísmo no era muy común. Simplemente se puede decir que María era una mujer que estaba, como dice acá, iba a llevar una vida común y corriente. La mujer judía recibía bendición de Dios, y usted lo puede mirar en todos los personajes del Antiguo Testamento, siempre y cuando fuera una buena esposa y siempre y cuando también fuera una buena madre y sobre todo también si tuviera muchos hijos, que es el caso, por ejemplo, de Lea y Raquel, que son las dos esposas de Jacob. También en el mismo Abraham, que tuvo primero, no, con su esposa Sara no podía tener hijos, que era estéril, viene bien. Después viene pues Esaú, también con la madre de Sansón. Entonces todos esos ejemplos también sobre lo que era la esterilidad, también que era visto por muchos en la misma sociedad judía antigua como un castigo de Dios, mientras que el ser madre y la fecundación era señal de ¿qué? De bendición. Entonces cuando estamos viendo acá, de que nuevamente lo que dice, el gran respeto que tenían los judíos por el matrimonio, dice, y conservar sin mancha el hecho conyugal, pues Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Aquí el término que se utiliza, mancha o mancilla, es amianitos, y amianitos quiere decir en una partícula negativa, mancilla, impureza, contaminación o con mancha. Eso era lo que pensaba que María había hecho, porque supuestamente le había sido infiel y supuestamente había tenido relaciones sexuales con otro hombre y que había pues mancillado pues ese mismo compromiso, y que de esa mancilla, de ese acto de adulterio o fornicación era el embarazo de María. Por eso es que interviene el ángel. Antes de mirar a ver lo que sigue en el relato, es interesante saber desde este mismo libro sobre la historia de la Biblia, escrito por un doctor en Sagradas Escrituras católico, un profesor de la Universidad de Padua, sobre lo que nos dice sobre lo que era el divorcio y el adulterio en esa misma sociedad judía, para que conozcamos un poco más de lo que estamos hablando aquí en el texto del Evangelio de Mateo. Veamos primero cómo era el divorcio. Ya vimos también desde mi libro cómo era el compromiso nupcial, Kiddushin, y todo lo que se vivía hasta el momento de la ceremonia. Ahora, ¿por qué se presentaba un divorcio en esa misma cultura judía? Dice, otra gran injusticia contra la mujer era el divorcio, que era repudio, que era la palabra que se utilizaba. Aquí vemos en Mateo, donde nos dice, José no quería infamarla y resolvió repudiarla en privado. Vamos a mirar a qué significa ese término repudiar. Dice divorcio, repudio, al que únicamente el varón tenía derecho por ser una sociedad patriarcal. Eso lo puede uno ver en Levítico capítulo 21, verso 7, 14, verso también 22, 13, y en Números capítulo 30, verso 10. El código deuterocanónico prohibía expresamente el divorcio en dos casos. En Deuteronomio 22, 13 y 19 por calumnia, y en 22, 28, 29 por estupor. Deuteronomio 24, 4 le prohíbe a un varón que ha repudiado a la mujer volver a casarse con ella si ella ya había contraído un segundo matrimonio. A propósito del divorcio, el texto de Deuteronomio 24, 1 es tan genérico, ha encontrado ella algo inconveniente, que en la época del Nuevo Testamento los rabinos presentaban como causa del divorcio
inmoralidad o costumbres ligeras de una mujer, según el rabí, uno de ellos, el rabí Shammai, una comida quemada. Mire bien hasta dónde llegaba, hasta las cosas tan simples como la cual un hombre podía divorciarse de su esposa. Según este rabino Shammai, una comida quemada. Según otro rabino, Hillel, dos grandes sabios anteriores a Jesucristo. De este Hillel el sabio es muy interesante porque este fue el abuelo de gran Gamaliel, otro gran rabino que fue el fundador o el mentor de el apóstol Pablo. Este otro también, Hillel, decía que también un hombre se podía repudiar o divorciarse de su esposa por haber encontrado una mujer más bella, según también otro rabí que era Akiva. O sea que habían varias costumbres y por eso también todo ese mismo escenario cuando a Jesucristo también le presentan una mujer que había sido infraganti en el momento adulterio y la ley observaba la lapidación, pero vemos bien que cuando le llevan a esa mujer a Jesucristo, solo la mujer, el hombre no. Porque ella de todas maneras, esa misma acto de adulterio, fornicación, tuvo que haberlo cometido con un hombre. Pero de acuerdo a este mismo escenario, solamente era culpable la mujer. ¿Ve? Como estamos viendo acá, de estos mismos rabinos, por ejemplo, el rabí Shammai, ¿ve? El rabí Hillel, donde decía que una comida quemada. Este rabí Shammai, donde decía si encontraba otra mujer más bonita, o este otro rabino Akida por haber encontrado una mujer más bella, pero ahí está. Ahora, los hijos se le asignaban, cuando había ese divorcio, se le asignaban al padre. Por lo tanto, el repudio judío, además de negar a la mujer el amor del marido, le imponía también la pena de separación de los hijos. Y una mujer ya en ese estado era muy difícil que se volviera a casar. Ahora, ¿cómo también se veía el adulterio? El adulterio, la obligación de fidelidad era entendida en un solo sentido. En la concepción común, el adulterio consiste en la violación del derecho del marido sobre la mujer o el novio sobre la novia. Entonces, en el adulterio, un hombre soltero o casado, no importa que tenga relaciones con la novia o con la mujer del otro. En cambio, es adúltera una mujer noviada o casada que tenga relaciones con cualquier hombre. Mire bien, en esa misma cultura judía lo que pasaba, el mismo machismo, solo la mujer era culpable. No importa si fuera también en esa misma fornicación, si él era soltero o casado. Por sospecha de adulterio únicamente cuando la persona acusada es la mujer y no el marido. La ley imponía la humillación en un juicio público, como aparece en número 5, 11, 31. Eso era lo único que quería José. Volvemos a repetir. Es interesante eso, porque ya analizando qué es el compromiso, qué eran los esponsales, qué era el divorcio, qué era el adulterio, podemos otra vez volver otra vez y mirar todo el texto y también lo que era mancillar, es el hecho nupcial, como lo veíamos también de Hebreos capítulo, lo veíamos en Hebreos, como decíamos, en el capítulo 13, verso 4. Entonces volvamos otra vez a retomar, porque eso es lo que pensaba José, en repudiar a María, no públicamente, pero sí de ligarse ese compromiso. Volvemos a repetir, el origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba otra vez desposada, comprometida con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta, aquí mismo lo dice, por obra del Espíritu Santo. Eso no lo sabía José. Su marido José, que era justo, ya lo vimos, pero no quería, por no querer infamarla, ya lo veíamos, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado en su cabeza, pero en un sueño Dios le dice: José, aquí viene lo importante, para que quede claro que María no era una mujer adúltera, no era una mujer que había cometido, como aquí nos lo dice, amianitos, que es haber mancillado o profanado con impureza o contaminación ese compromiso. No, mire bien que el mismo ángel le aclara de una vez por todas a José en sueños qué es lo que está pasando con su comprometida. Dice así, en un sueño un ángel del Señor le dice: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, ¿ve? Porque lo engendrado en ella, que él mismo había visto ya unos 3, 4 meses, es que es fruto del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino dará a luz un hijo que va a ser un hijo varón, con la misma profecía que veíamos de Génesis 3:15, como lo veíamos del del Concilio Vaticano II, a quien pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor. Por medio del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá
por nombre Emanuel. Bueno, eso mismo pasa también entonces hasta el momento de lo que veíamos del anuncio del ángel, después del sueño José de 3 meses, y ya después en otro evangelio, estás en el evangelio de Lucas, nos va a decir ya, aunque no aparece aquí una forma pues muy concreta, pero sí sabemos que después José asume esa paternidad de su hijo legalmente y ante los hombres, pero sabemos que era el hijo esperado de todos los tiempos, de la misma profecía de Isaías 7:14, pero que él sigue siendo legalmente, va a ser el esposo de María y por lo tanto va a ser también el padre de Jesús. Y cuando nosotros vamos a mirar a ver, ya cuando se cumple todo esto, lo dice el Evangelio de Lucas. Vamos a mirar a ver donde dice el Evangelio de Lucas, donde nos dice el nacimiento de Jesucristo. En el capítulo 2 dice algo muy importante, cuando por el empadronamiento tuvieron que subir otra vez en Judea, de Belén, llegaron a Belén. ¿De dónde? Tuvieron que haber llegado de Galilea, en Nazaret donde vivían para cumplir el empadronamiento, pero nos dice también algo muy importante la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 4. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque él era de Belén, al igual que su antepasado David, por ser de la casa de la familia de David. ¿Para qué? Para empadronarse con María. Aquí mismo lo dice en el versículo 5. Aquí ya cambia el término que veíamos anteriormente de, como decíamos, que era la comprometida, o como veíamos, los esponsales, ¿no? Que veíamos anteriormente, ¿ven? Como decíamos, la desposada, que aparecía tanto en Lucas 1, 26, 27 como en Mateo 1, 18, 20. Aquí cambia el término porque nos dice la palabra de Dios para empadronarse con María, que era aquella su esposa, que estaba encinta. O sea, ya María, cuando nace Jesucristo, es su esposa legalmente en ese mismo compromiso nupcial que duraba un año. Ahora, el término esposa ya cambia. El término esposa es diferente en el mismo griego koiné dialectos. El término es nimpe. Ese es el término griego para esposa, es nimpe, mientras que para la comprometida o la desposada es menesteu, ya es diferente. Menesteu cuando era el compromiso y nimpe cuando ya era su esposa. Entonces, por ahí entonces podemos aclararle a este gran apologista de las redes sociales que no es factible, por lo menos eso solamente es una opinión personal, el pensar, de acuerdo a la misma cultura judía, lo que estamos hablando, que María y José hayan hecho un voto virginal, porque vemos que no es así, era comprometida para casarse, solamente interviene Dios. Ahí sí ya podemos decir, y eso sí es parte pues de la doctrina de la Iglesia Católica, que José y María, aunque eran legítimamente esposos, y José era el padre ante la ley, como dice también el Evangelio de Lucas, ante los hombres era el padre, ante todas las personas, porque por eso mismo lo decía, cuando Jesús empieza su vida pública, dice en el capítulo 3 de Lucas, versículo 23, tenía José al comenzar unos 30 años, según se pensaba, era hijo de José. Por eso es que los coterráneos de Nazaret le decían, este no es el hijo de José, el carpintero, y también decía Jesús el carpintero. Entonces, ese es el mismo ambiente también cultural, ante los ojos, ante la ley. José era el padre de Jesús, y también ante la ley de Moisés, José era el legítimo esposo de María. Ya sabemos, eso sí es parte de lo que tiene la Iglesia Católica, que fue un matrimonio virgen, consagrado solamente para lo que fue el cuidado y la crianza de ese hijo tan especial que ellos tenían, que era pues nada más y nada menos que el Mesías prometido y anunciado desde toda la eternidad. Otra de las cosas que hacía pues alusión este gran apologista, y que muchos de ellos no han podido entender, es cuando dice hablar pues de lo que fue un parto natural en María, que hubiera sido lo más lógico, lo más humanamente razonable pensar cómo Dios actúa lo sobrenatural en lo natural. Es lo mismo que aparece también en el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, verso 23, que es cuando José y María presentan a Jesús de acuerdo a la misma ley de Moisés, por ser el hijo primogénito en el templo. Por eso dice también en esta Biblia católica, como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor.
y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones conforme a lo que dice la ley del Señor. No obstante, ya lo he explicado otra vez, que en esta propia Biblia católica, que es la Biblia de Jerusalén, cuando hacen alusión a ese término en el capítulo 2, verso 23, dice literalmente, o sea, en el griego koiné, literalmente se dice, todo varón que abre matriz será llamado santo para el Señor. Entonces, aquí sí vamos a mirar a ver qué es el término matriz, o sea, a qué da alusión el término matriz, o sea, que María abrió matriz cuando nace Jesucristo. Bien, el término matriz en ese mismo griego koiné que estamos mirando a ver es metra. Usted puede investigar. El término es metra y está muy íntimamente relacionado abrir matriz con otro término que es meter, que es madre. O sea, que ambos términos, metra, matriz y meter madre, van con qué, relacionados con qué, con lo que es el proceso de una mujer embarazada y el momento mismo de dar a luz, o sea, abrir matriz. Procreación, o sea, tener hijos. ¿Ve? Dos ejemplos concretos que podemos mirar en la palabra de Dios que tienen relación directa con abrir matriz, que tiene que ver con lo que es el embarazo y el parto de una mujer, para que hagamos también otro mismo lineamiento, hagamos otra vez ese mismo paralelismo bíblico. Vamos a verlo también de 2 textos. Uno que está en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 19, la primera epístola paulina, en el capítulo 4, versículo 19, dice así también. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, dice que para los que están sometidos a la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero reconozca ante Dios. ¿Ve? Vamos a mirar a ver. Capítulo 4, capítulo que está en el capítulo 3. Capítulo 4, versículo 19, dice así en esta Biblia de Jerusalén. Dice, su fe no vaciló al pensar que su cuerpo carecía ya de vigor. ¿Ve? Tenía unos 100 años y que del seno de Sara era igualmente estéril. O sea, vamos a mirar, o sea, abrir matriz tiene relación directa con lo que es la maternidad. Veámoslo desde el versículo 18, donde dice, Abraham esperó, contra toda esperanza creyó, y eso le valió para ser padre de muchas naciones, según le había sido dicho, así será tu posteridad. Su fe no vaciló al pensar que su cuerpo carecía ya de vigor, tenía unos 100 años y que el seno, aquí aparece el seno, o la matriz también, de Sara era igualmente estéril. O sea, el término seno también equivale a decir matriz. O sea, que a pesar de que también en este caso Sara era una mujer ya de edad avanzada, por el propio designio de Dios, ella tuvo a un hijo, o sea, ese mismo proceso, seno de gestación y de parto que sabemos que es Isaac. Lo mismo que ocurrió también con la pariente también de María, que era la Isabel, la esposa del sacerdote Zacarías, como también aparece en el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, verso 36, donde también dice la palabra de Dios en el mismo anuncio que le hace a María, dice, mira también Isabel, tu pariente ha concebido, o sea, eso sí de una forma natural, al igual que Sara, un hijo en su vejez y ya está en el 6.º mes, que será que la que era considerada que como estéril. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. O sea, abrir matriz da a entender eso, lo mismo, es el proceso del parto normal de toda mujer, como debió haber sido también el parto de Sara, aunque avanzada, como debió haber sido también el parto también de Isabel, pero con la característica de que María era una mujer joven, estaba por obra del Espíritu Santo, y que su embarazo, aunque no es parte del dogma de la Iglesia Católica, lo único que nosotros pensamos es que cuando nace Jesucristo no manchó para nada su integridad virginal como tal. ¿Por qué? Porque eso mismo, y hace mucha alusión los mismos apologistas, también los padres de la iglesia, es una profecía que aparece en el libro de Ezequiel, capítulo 44, verso 2-3, donde dice que la puerta que abrió Dios, esa misma puerta la cerró. En este caso vamos a mirar, a ver, metafóricamente hablando, pensamos que es María, pero ya ponernos a especular, por eso es una especulación, que ese mismo parto fue con dolor o sin dolor. Bueno, yo soy de los que piensa que sí fue con dolor, porque ese dolor no está unido a la mancha de María, ni está unido a que era una simple mujer, no, sino que está unido a la que era la madre del Mesías, que vino aquí en la tierra
para ser un varón de dolores, como aparece en el mismo libro de Isaías. Entonces, por ahí está. Ahora, ya como decía este superapologista, porque yo también expliqué en videos pasados lo que era el proceso de gestación de María, los mismos cambios hormonales que tuvo en su organismo, antes de dar a luz, las mismas contracciones que tuvo que tener, en el mismo momento del parto, todo lo que sucedió, porque este apologista decía también que fisiológicamente hablando, pues de acuerdo a un ginecólogo, pues la vulva pues de la mujer por el mismo desgarre pues vaginal, la vagina quedaba pues hinchada, quedaba también irritada, había dolor, había sangre, eso es lo natural. Entonces él decía que eso no sucedió con María, pero eso no se puede, nadie lo puede asegurar, ni lo puede uno afirmar, ni lo puede negar. Porque de todas maneras eso no hace parte del dogma, eso solamente está en el designio de Dios. Los únicos dos testigos que estuvieron en el nombramiento de Jesucristo son solamente María, su madre, y José. Por eso lo dice en el Evangelio de Lucas, dice también que cuando le llegó el momento de dar a luz, estaban solamente en una gruta, en una pesebrera, porque fueron esas mismas condiciones en que nació, porque no había lugar para ellos en el albergue común, o sea, en la sala común, en las hospederías donde estaban todas las personas, porque había mucha gente por la época del empadronamiento. Pero de ahí pues también asegurar categóricamente, como este superapologista quería decir que María no tuvo esas características pues fisiológicas, eso no lo podemos tampoco ni afirmar ni negar. Que por el lado mío lo digo en relación, no para menospreciar a María, no porque esté negando el dogma de la virginidad perpetua, ni que tiene nada que ver con su inmaculada concepción, sino que ella unida como la madre de ese Mesías que iba a ser un hombre de varón de dolores. Y que veamos también, de acuerdo a lo que mismo dice el Concilio Vaticano II del Protoevangelio de Génesis 3:15, solamente esa alusión es proféticamente hablando. Entonces, eso era pues más que todo lo que quería yo decir. Ahora, que ese mismo proceso de abrir matriz, porque hace mucha alusión a este superapologista de algunos padres de la iglesia con lo del himen, esa membrana que está pues en esa misma cavidad pues vaginal de la mujer, que se rompe no en el momento del parto, sino en el momento de la penetración de un hombre, pero como sabemos que esto es obra del Espíritu Santo, entonces si en el momento del alumbramiento esa membrana se rompió, o no se rompió, o si María no tuvo himen, porque muchas mujeres nacen sin himen, o que si María haya perdido ese himen de pronto una caída, un accidente, o que si cuando pasó pues Jesucristo prenato por esa misma membrana, cuando se dice abrió matriz, rompió esa matriz y después el mismo Dios también la reconstruyó, al igual que esa misma vagina, porque dice al cerrar otra la puerta, que da a entender eso, que otra vez, fisiológicamente hablando, el cerrar matriz otra vez por parte de Dios implica no tanto ir a desmenuzar pues estas mismas cosas, no es tanto en la parte fisiológica como tal, sino que ya la integridad de María como tal, todo su cuerpo como tal queda otra vez consagrada al Señor por ser la esclava. Que evidentemente ella, pensamos en la Iglesia Católica, no tuvo una penetración después o un coito como seno, sino que su mismo cuerpo, todo, si el mismo Dios le reconstruyó otra vez el himen y su otra vez la vagina después de haber sufrido pues ese mismo parto, después también, lógicamente después con los días pues termina la hinchazón, termina la irritación, el mismo sangrado, porque dice también la palabra de Dios que fue para la purificación al templo, porque hubo derramamiento de sangre, también expulsión de placenta, el cordón umbilical que le cortaron José a Jesús, unido a la placenta en el cual la madre alimentaba y le daba oxígeno a su hijo. Lo más importante de todo eso es que todo ese mismo cuerpo de María, fisiológicamente hablando, queda otra vez cerrado y queda otra vez sellado y queda solamente consagrado a Dios como nosotros creemos en Ezequiel 44, 2, 3. Pero también afirmar, también como lo decía este superapologista, que él decía que entonces que sí, que la Virgen, que María no tuvo ninguna de esas alteraciones, eso no hace parte del dogma. Usted como católico puede creer que María tuvo un parto con dolor y con todo el mismo proceso natural que siempre ha venido explicando, o también, como dice este apologista y muchos otros, y también muchos padres de la iglesia, que fue solamente como un rayo de luz atravesando un cristal y que no tocó ni el himen, ni nada de ruptura, ni todo ese mismo proceso, que es lo natural, que es lo que Dios mismo estableció desde el primer hombre y la primera mujer. Eso pues hay libertad, pero lo ante todo es no decir como están pensando, que yo estoy negando verdades de fe, que ya soy un protestante infiltrado,
que ya soy un teólogo liberal, que me voy a estas cosas que como si estuviera denigrando a María. Yo solamente lo que estoy haciendo es una meditación de lo que es también la teología, el cuerpo humano y lo que María pudo haber sufrido también, y un sufrimiento también por amor, porque sabía que era la madre del Salvador, que era la madre del bendito entre todas las naciones, del Santo de Dios. Entonces eso es más que todo esa misma reflexión, como le digo yo, a este superapologista por lo menos aclarando de que no hay por lo menos evidencia bíblica de que María ha hecho un voto virginal anterior a la anunciación, no, estaba comprometida, el Espíritu Santo interviene en su fecundación por orden de Dios, ella es la esclava del Señor, consagrada. Cuando es esclava, o sea, toda la persona, dulé, en el sentido, la sierva o la sierva, quedaba enteramente consagrada a Dios, su cuerpo está consagrado a Dios. Que José no la tocó, nosotros los católicos lo pensamos. Nosotros pensamos que tanto José como María no tuvieron relaciones sexuales y que lo más importante de todo eso es que ella es la madre del Redentor, que vino a tener una misión salvífica, pero una misión que costó sangre, que costó martirio, que costó también ella estar al pie de la cruz y ver sufrir a su hijo, ella de una manera espiritual y Jesucristo de una manera real, con sus llagas, con sus heridas abiertas, con la corona de espinas, con los látigos, con las caídas, las laceraciones del peso de la cruz al Calvario, y también cuando murió, ese mismo costado que le atravesó su corazón. Entonces, eso también es importante y eso trata la meditación para el día de hoy. Y que por eso es que cuando nosotros decimos que ya después María siguió siendo consagrada, es lo que nos dice también en el mismo Evangelio de Lucas, con eso terminamos, cuando nos dice en el versículo 6, mientras estaban allí, en esa misma, en Belén, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenía sitio en el albergue común. O sea, el que María haya dado al hijo primogénito de Dios, primogénito de acuerdo a la ley en cuanto a la consagración, ella por la purificación de lo que fue el derramamiento de sangre en su parto, y Jesucristo por el primogénito de acuerdo a la misma alianza y también a la circuncisión de todo lo que es tanto el pacto que hace Dios con Abraham, también con el pacto que hace Dios con Moisés. De eso pues es más que todo mirar todo ese mismo contexto cultural, histórico, religioso. Aclaramos también qué es un matrimonio en el judaísmo, aclaramos también qué era el divorcio, aclaramos también qué es un adulterio, aclaramos también cómo el término matriz va íntimamente relacionado con madre, o sea, con maternidad, con procrear, como tener hijos. Aclaramos también que pensamos, y yo pienso también como teólogo, de acuerdo a Ezequiel 42:4, que por esa misma puerta que pasó Jesucristo, sí rompió himen y hubo sangrado vaginal, y que después Dios reconstruyó ese mismo himen, y que esa misma vagina de María no tuvo después penetración alguna por José, porque era la esclava del Señor y la madre de su hijo primogénito y al mismo tiempo unigénito. Eso es lo más importante. Y que no estoy denigrando a María, no la estoy considerando como una simple mujer, no, sino que simplemente ese dolor es asociado también a la misión redentora de su Hijo Jesucristo por la salvación de toda la humanidad. Ahí está tanto la nueva Eva como el nuevo Adán. Espero pues que les haya gustado de esta serie que estoy haciendo. Vendrán otros videos también haciendo otros puntos también que tienen mucha relación directa con este tema tan interesante. Espero que les haya gustado. Queda en mi muro, en mi grupo de Facebook como siempre, y en mi canal en YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. Bendiciones para todos mis amigos católicos y evangélicos, que vamos en la paz y en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchas gracias.